sonido esto. Bien, bien. Como dije la otra vez, a esta hora, lo decía la otra vez, a esta hora en algunas partes del mundo hispanoamericano se dice buenas tardes y en otras buenos días. No recuerdo en este momento si en Venezuela estamos en las buenas tardes o buenos días. O sea, siguen el modelo español. ¿Ah? Claro. Bien, además son las 11 de la mañana. Bien, vamos ahora, siendo ya pasadas las 12 del día, ¿no? Damos inicio a la ceremonia de incorporación como académicos correspondientes. Son vamos a hacer dos ceremonias separadas en realidad, pero quiero presentarlas en conjunto. Primero, la ceremonia de incorporación de don Luis Barrera Linares como académico correspondiente por Venezuela, y en segundo lugar, la de doña Lucía Fraca de Barrera, también académica correspondiente por Venezuela. Los dos también miembros de número de la Academia Venezolana, la Academia Hermana de Venezuela. Quiero saludar en primer lugar a los miembros de la mesa directiva que me acompañan, a la vicedirectora, doña Patricia Stambuk, a la secretaria, doña Victoria Espinosa, que está conectada con nosotros vía Zoom porque está ahora en España, al censor, don Juan Antonio Mazzone, y a la tesorera, doña María Eugenia Góngora. También a nuestra exdirectora y expresidenta del Instituto de Chile, doña Adriana Valdés, y a los miembros de la academia que están aquí presentes. Quiero saludar también a nuestros invitados, a don Joaquín Fermandoa, presidente del Instituto de Chile, presidente de la Academia Chilena de Historia. No sé si llegó ya Eleonora Díaz, no la veo, y tampoco Patricia Alringo, pero sí a la presidenta del Ateneo Histórico, doña Ilse Sasso, quien también nos acompaña en esta oportunidad, y me parece que está también don Javier González Rifo, director de Literatura y Lingüística de la Universidad Católica Silva Enríquez, así como otras personas también de la misma universidad que nos están acompañando. Así que quiero saludarlos a todos ustedes y, por supuesto, al hijo de Luis y de Lucía. Se han excusado de asistir a la ceremonia algunas personas, algunas autoridades, por supuesto, doña Silvia Westermann, presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes, que está en España, don Emilio Ressler, de la Academia Chilena de Medicina, don Jaime Antunes, de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, así como nuestro ministro de Educación, don Nicolás Cataldo, y la ministra de la Corte Suprema, doña Ángela Vivanco, junto con otras personas muy importantes. Me lo pusieron acá atrás, si no lo habría dicho en primer lugar, a don Ricardo Lagos Escobar, presidente de la Fundación Democracia y Desarrollo y expresidente de la República, así como los rectores doña Rosa Debes y don Ignacio Sánchez de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, y la Universidad Católica, respectivamente. Bien, vamos a dar entonces ahora inicio a la ceremonia de incorporación de don Luis Barrera. El procedimiento, para quienes no han venido antes a ceremonia de incorporación, es el siguiente. En primer lugar, va a pronunciar un discurso de recepción la persona que ha elegido el propio académico que se incorpora como correspondiente. Con posterioridad, el académico que se incorpora pronuncia su discurso de incorporación y luego, bueno, sigue el proceso con otras cosas que son que en su momento las verán. Así que para dar inicio a esta primera ceremonia de incorporación, quiero invitar al podio a la académica y vicedirectora, doña Patricia Stambuk, quien recibe a don Luis Barrera para que pronuncie su discurso de recepción. Muy buenas tardes. Me sumo a los vocativos de nuestro director. Los saludo a todos con especial afecto. Esta bienvenida al escritor y lingüista don Luis Barrera Linares, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, debiera empezar al menos con sus principales datos curriculares, consciente de lo útil que sería compartir con los presentes su notable trayectoria, desarrollada mayoritariamente en su país de nacimiento y continuada ahora en Chile desde el 18 de septiembre de 2017. No obstante, la lectura de sus cuentos y de sus crónicas malhumoradas, como él ha llamado a sus artículos en diversos diarios de su país, ha sido tan reveladora de sus intereses y esencias, de todo lo que él es, siente y sabe,
que me permito privilegiar en este breve tiempo su faceta literaria, la singularidad de sus cuentos breves y bravos, sus vigorosas y airadas dudas melódicas en la prensa venezolana y, a vuelo rasante, algunas de sus novelas. Me eximo de incursionar en su vertiente de lingüista, su, comillas, lado serio, cierro de comillas, como él aclara, porque me fascina, sorprende y acomoda también ese lado menos serio, que es el mío, el de la literatura y la comunicación masiva. Y tiempo habrá en nuestra academia para beneficiarnos de su erudición en asuntos de lexicografía, psicolingüística y tantos otros temas contenidos en sus publicaciones y ponencias. En sus escritos se advierte una marcada afición a revolver el abecedario con picardía, más un poquitín de maldad refinada y un evidente espíritu crítico que se asoma en cada tema. El juego que realiza con las palabras recuerda al trampantojo de la pintura y el diseño, así como el trampantojo, hermosa palabreja, intenta engañar a la vista jugando con el entorno arquitectónico por medio de diversos efectos. Nuestro académico desconfigura las palabras, las retuerce, jugando por lo general con sus sonidos, pero cambiando por completo el sentido del vocablo original. Es casi un vicio de autor. Un psicocacófono ludismo lingüístico, si me aceptan la rimbombante clasificación. Yo también juego con las palabras, profesor. Un juego semiserio con las palabras a las que somete, digo bien, somete a cambios intencionados con propósitos muy definidos. Ciertos personajes no son connotados, son sinnotados. Advierte sobre la obsecuencia de algunos horroris causa. Reconoce la tuiteratura y las notuicias, así como el machismo, el leninismo o el feminismo, el leninismo. Inventa el punto y apártese, el gorrón y cuento nuevo y los coballeros andantes. De allí el título con que presento esta cálida bienvenida, el juego y el fuego de las palabras. Pero crear esos ácidos cuentos breves y bravos, no es solo un acto lúdico, es usar las palabras, el idioma, como armas tóxicas, para emplear una palabra muy de moda, destinadas a hacer, como él dice, el humor y no la guerra. Es un lingüista de humor crónico que dispara adjetivos como buen artillero en su arremetida contra los egoliteratos, que conoció y describe al revés y al derecho con mordacidad, sarcasmo y hasta desprecio, después de haber convivido con tanta estrella fatua de las letras mientras fue editor y destacado crítico literario. Habiendo él sufrido más de una vez el rechazo a su juicio sobre las obras de ciertos colegas, concluye Luis Barrera que la crítica parece ser un callejón sin entrada. Lo leemos develando, o más bien destripando, la farsantería, vanidades y oportunismo de un mundo que es también el suyo, confesando desde su estatura física más bien pequeña que, comillas, debido a mi peso pluma, solo me atrevo a dar golpes de tinta. Aunque a decir verdad, no hace muchas fintas en su cuadrilátero de papel, más bien da el paso seguro al frente y se lanza el clásico 1-2 sin miedo. Hay que denunciar que también se esconde a menudo tras la figura de su tía Elodia, que aunque pequeña de estatura como él, es recia, deslenguada, parlanchina, astuta y explosiva. Médicos y funcionarios no se escapan de su lúdica crítica. Los avatares del país, los de todo país, asoman entre líneas y entre páginas. Leo desde su cuento Micción Imposible. Había salido de mi apartamento empujado por el hábito que tenemos los seres humanos de unirnos a las revueltas sin saber por qué lo hacemos ni cuál sea su meta. Es el instinto de la manada, el síndrome del cardumen, la marca biológica de la recua, el espíritu de revoltosos que nos anima y nos acerca a las voces que protestan por algo, huyen de algún peligro o van en busca de lo que suponen deben defender. En el terreno de la suave irreverencia, alcanza incluso a su propia casa, que es también la nuestra,
cuando cita a Rubén Darío con su cáustica frase: de las academias, líbranos, Señor. Y acomete contra los talibanes del idioma. Con ese impulso se resiste a reemplazar la V corta de vaca, como decimos nosotros, por V o ubre de vaca, pero ubre escrita con V corta. Y aprovecha de crear palabras, pero también de lucir las propias de su tierra, bien plantadas, sin timidez, y que me obligaron a consultar cada tanto al DLE para comprobar si habían sido incluidas. Y muchas lo habían sido, ni más ni menos que más de 3.000 venezolanismos tan encantadores como buchiplumas. Se quedó conmigo. Están en el repertorio lexicográfico, aunque siempre nuestro diccionario de la lengua española irá al debe con tanta creatividad y diversidad sudamericana. Es que la vaina es picardiosa. Las esperaderas son para arrecharse y los chamos y charleros siempre agregan palabras nuevas. Nos dice: las lenguas no son cuerpos inertes ni cementerios de palabras y frases a las que podemos embalsamar, resucitar o sepultar cada vez que se nos antoje. Escribe así mientras defiende el buen hablar de un español que adora y que monta con bríos. La picaresca lingüística, por darle un nombre, es otra vertiente de una escritura sin complejos de Luis Barrera que es lejana a nuestros usos y costumbres más eufemísticos y escrupulosos o más pitucos que los de la padre matria, por ponernos a tono con sus juegos de palabras. Con esa padre matria me acerco además a su interés por los avatares del género y lo no binario en este siglo XXI. Interés tan atrevido que incluso embaraza a un varón en una de sus novelas, a dos en realidad. Parto de caballeros, se titula. Merodea también sin miramientos en lo escatológico, porque considera que, comillas, negar las escatologías, aparte de ser nocivo para la salud, idiotiza. Para nuestro nuevo académico correspondiente, los cambios lingüísticos como la duplicidad lexical no se decretan, y ante los extranjerismos anota ni purismo fanático ni anglofilia incondicional. Solicita, no obstante, que no se nos escape la liebre lingüística, que es muy rápida, ¿no? En el universo de los especialistas pueden parecer conceptos obvios, pero Luis Barrera los ha comunicado en forma temprana, muy comprometido con su amor y pasión por la lengua española y sobre todo con el gozo de hacerlo con el sabor y color de su parte caribeña de continente. ¿Cómo explicar lo que es para un venezolano el color de mono corriendo? ¿O los colores zapote, mamey o guayaba? En resumen, en sus libros luce osado, palabrero, mordaz, chistoso, ingenioso. No por nada el profesor pasó en sus años mozos por los puertos de Altagracia. Sin duda, gracia tiene, aunque en realidad es maracucho o maracaibero de nacimiento y caraqueño por elección. Su libro de cuentos certificado de yacimiento nos muestra con crudeza la Venezuela rural, con pueblos, personajes y escenas surrealistas donde nos parece ver su propia infancia. Se perfila en esas narraciones una vez más el desprecio por las vanidades del mundo, porque al decir de Ávila Cuervo, a quien él suele citar, las vanidades del mundo, las grandezas del imperio se pierden en el profundo silencio del cementerio. También reflotan en sus historias las ironías sociales ante la culta casta de los petroleros y los oportunismos de los políticos. El relator de las historias, dentro o fuera de las páginas, se autodefine. He sido de por vida rocolero, arrabalero, burdo libre, tolerante con el lenguaje, lírico arrojado, juguetón, bate irónico para el combate cínico, desprejuiciado. Algunas pinceladas de otro corte sobre su interesante carrera son inevitables antes de cerrar estas palabras y pasar a lo que más nos interesa, es decir, oír las suyas. Profesor titular del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, hasta el 2015. Individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua desde 2005 y su vicepresidente por 2 periodos. Coordinador de la Comisión de Lexicografía e integrante de la Comisión Interacadémica que lleva el proyecto de la próxima edición del DLE y el Diccionario Fraseológico Panhispánico.
Es larguísima la lista de comunicaciones, publicaciones científicas y de creación literaria, premios o pertenencia a sociedades científicas y cargos en ellas, exuberancia propia de un intelectual que ha dedicado su vida a dos mundos. Soy ambidiestro, nos dice. No me queda más que remitirlos por razones de tiempo, emulando su buen humor, al enlace Luis Barrera Linares, blogspot.com. Solo destacaré dos hechos que muestran la consideración de sus pares. En 2012, bajo la coordinación de César Villegas Santana y con la participación de 32 especialistas venezolanos y de otros países, se publicó el libro Lingüísticos, Literarios y otros estudios culturales, homenaje a Luis Barrera Linares. Y en el pasado 2003 recibió un homenaje de sus actuales colegas de la carrera de Pedagogía en Castellano, de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad Católica Silva Enríquez, que nos encanta verlos presentes en esta sala, en el acto de clausura del 23º Congreso de la Sociedad Chilena de Lingüística. Si bien nos ha acompañado en muchas oportunidades desde que emigró a nuestro país junto a su esposa, integrándose con ella en el quehacer cotidiano de nuestra academia, sin duda esta incorporación alienta lazos más estrechos, colaboraciones de mutuo interés, aportes a nuestra cultura nacional desde sus ricas y sólidas perspectivas, y más de una tarea compartida en torno a la lingüística y la literatura. Nos sentimos honrados de integrar a nuestra corporación un académico de tantos méritos, reconocido más allá de las fronteras de su país de nacimiento. Sabemos que algún día regresará a su patria. Hasta entonces iremos atesorando sus aportes en este caminar por suelo chileno, donde la transhumancia deja huellas, con la humanidad y el gozo de ser los pastores de las palabras de nuestra América. Muchas gracias. Muchas gracias, vicedirectora, por este excelente discurso de recepción de don Luis Barrera. Yo quiero comentar simplemente que nosotros tuvimos durante muchos años un académico de números en que se cumplía esto de ser lingüista y escritor, que era Andrés Gallardo, y creo que es felicidad para la academia volver a tener a alguien un narrador y lingüista en nuestra corporación, que también es presidente de la Comisión de Lexicografía de la Academia Venezolana de la Lengua todavía hoy. Quiero ahora invitar a don Luis Barrera para que pronuncie su discurso de recepción. Buenas tardes, buenos días, por si acaso. El señor director y demás miembros de la mesa directiva, señores académicos. Ahora estoy nervioso por lo que dijo Patricia. Colegas de la Universidad Católica Silva Enríquez, familia biológica y adoptiva, estén aquí en la virtualidad o en otro plano. Amigas, amigos, muy buenos días o buenas tardes. Señor director del Instituto de Chile. Agradezco en primer lugar a doña Patricia Stambuk su generosa propuesta, primero para la elección y luego, por supuesto, por lo que acaba de decir. Acabo de descubrir mi otro yo, al que desconocía. La felicito además por su reciente Premio Nacional de Periodismo y me honra que me haya presentado. Mi gratitud es también para quienes tuvieron a bien elegirnos. Y por supuesto agradezco mucho a Ingrid por la excelente organización que hace de estos eventos. Me honra, nos honra esta designación que nos permitirá colaborar con otra academia hermana. En mi travesía de más de 7 décadas, aunque no parezca, he encontrado mucha ayuda desinteresada y mucha generosidad. Mi retribución la resumo en 4 consonantes y 3 vocales. Gracias. Mi texto se titula El lado excluyente del lenguaje inclusivo. Comienzo citando 3 ejemplos
que deseo me sirvan para exponer algunas ideas sobre lo que deseo plantear. Así como se dice pollo y polla, se dice también gallo y galla. Ambrosio Rabanales, 1954. No solo de pan vive el hombre, ni la mujer. Adriana Valdés, 22 de enero del 2023. Estimades delegades, solicito que sean tan amables de ayudarnos a compartir a cada socie este mensaje de la Junta Directiva. Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, 18 de diciembre del 2023. Por razones de tiempo, obviaré algunas referencias bibliográficas, en todo caso están en el texto, las tengo entre paréntesis, y resumiré un tema muy amplio. Me refiero al controversial, polémico y muy atractivo asunto del lenguaje inclusivo o incluyente, a su relación con las academias de la lengua española y a algunas preguntas que genera en el espacio de la comunicación cotidiana. La bibliografía es amplísima en libros y revistas, pero dentro de la Asociación de Academias de la Lengua Española destaco de entrada 3 volúmenes que sirven como espejo del tema. Van desde el rechazo radical o el trato neutral hasta la toma de postura a favor. Sus títulos hablan por sí solos. 1. Sexismo lingüístico y doble género. La plaga del lenguaje contemporáneo. Academia Dominicana, 2012. 2. Sexo, género y gramática. Ideas sobre el lenguaje inclusivo. Academia Chilena, 2020. 3. Por un lenguaje inclusivo. Estudios y reflexiones sobre estrategias no sexistas en la lengua española. Academia Norteamericana, 2021. Busco apreciarlo como un fenómeno lingüístico que toca lo ideológico y lo sociológico sin dejar de afectar ni al idioma en general ni a las relaciones interlingüísticas o la comunicación formal e informal. Está en el ambiente desde hace varias décadas, ha incidido en nuestros modos de interactuar y no podemos dejarlo de lado ni desde la academia universitaria, ni desde las academias de la lengua. Hay que tenerle cuidado. Primero, debo recordar la manzana de la discordia en esta polémica. El idioma español, como sabemos, tiene 2 marcas de masculino. Uno específico, marcado, dice la gramática, para aludir a los hombres y animales. Otro denominado masculino genérico, para referirnos inclusivamente, según la gramática, a seres sexuados masculinos o femeninos. Por ejemplo, si digo Chile y Venezuela comparten científicos, profesores y médicos, y ahora académicos, incluyo a personas de ambos sexos. Al contrario, cuando hablo solo de mujeres, requiero especificarlo, científicas, profesoras y médicas. Del uso de ese masculino genérico nació el argumento según el cual no es realmente inclusivo debido a que en casos como conductores de micro, por ejemplo, y campeones de boxeo, pareciera que excluyo a los conductores de micro y a las campeonas de boxeo. Mi hipótesis es que la inclusividad a veces excluye, y en ello me concentraré. No son pocas las estrategias sustitutivas que han venido proponiéndose a fin de suplir dicho ocultamiento. Algunas son léxicas, tales como los sustantivos genéricos, colectivos, abstractos o epicenos, profesorado, jefatura, humanidad, persona, etc.
Otras buscan suplir la marca morfológica de género de los sustantivos, adjetivos y determinantes. Disculpen la terminología gramatical, pero no tengo más remedio. Dentro de la palabra misma, verbigracia, la arroba, el asterisco, la X, el guión bajo, la I, la barra y la E. Estos últimos recursos y sus similares, con excepción de la E, son de por sí excluyentes, ya que dejan fuera la oralidad, es decir, el rostro más antiguo del idioma y el primero. No obstante, siguen apareciendo en algunas publicaciones académicas y periodísticas. Las estrategias más populares tienen base gramatical y de todas, las que mejor parecen haberse arraigado son el desdoblamiento y la triplicación a través de la E. Niñas, niños, niñes. En cuanto a la duplicación, ha sido muy popular, muy comentada y muy polémica. No obstante, su uso no está fuera de las normas gramaticales. Eso es muy importante. No transgrede nada sintácticamente, más allá de ser algunas veces antieconómica, redundante, cacofónica y hasta disruptiva de la comunicación. Eso es cierto. Se ha evidenciado su uso desde los tiempos del Cantar de Mío Cid, siglo XII, de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, siglo XIII, y de muchos otros textos literarios o iliterarios, ya en 1732. Por ejemplo, el primer diccionario académico, es decir, el diccionario de autoridades, decía de la dupla duendo-duenda, que es epíteto que de ordinario se da a las palomas mansas y caseras para distinguirlas de las demás especies. Además, el Diccionario de la Lengua Española valida el desdoblamiento en cada edición al presentar lexicográficamente el masculino y el femenino de diversos lemas cada vez que el uso los ratifica, por supuesto. Bachiller, bachillera, aunque parezca mentira, por ejemplo, fue incorporado desde 1884. Árbitro, árbitra, ingeniero, ingeniera, fueron incorporados, entre otros, desde 1992, es decir, para citar el extremo del siglo XX. Es frecuente también en fórmulas de cortesía del habla pública, señoras y señores, damas y caballeros, chilenos y chilenas, etc. Incluso en la actualidad, algunas academias de la lengua acuden rutinariamente a este recurso, me refiero al desdoblamiento, al referirse o convocar corporativamente a sus integrantes, señoras académicas y señores académicos. En su informe de 2020, la RAE, la Real Academia Española, señala que no es incorrecto, pero sí a veces innecesario, a menos que se trate de resolver ambigüedades. Es muy adecuado en expresiones como mis nietos y nietas asisten a colegios de educación diferenciada. No habría otra manera de decir eso para implicar que los nietos acuden a un tipo de colegio y las nietas acuden a otro tipo de colegio. También habría que mencionar a algunos académicos y comunicadores que detestan y combaten este recurso hasta el punto de calificarlo como disparate propio de gilipollas o característico de la plaga de los desdobladores. Conclusión, no es monedita de oro, pero en este tiempo es difícil no tropezarnos con él a diario, principalmente en ambientes muy formales. Las y los estudiantes, por ejemplo, en las universidades eso es muy normal, profesores y profesoras o diputadas y diputados. Universidades, bancos, ONGs, organismos oficiales y gobiernos la consideran una panacea presuntamente salvadora de las desigualdades hacia la mujer. Nuestro criterio es que algunas veces podría resultar menos inclusivo de lo que parece y otras genera usos inadecuados y confusos. Veamos algunos ejemplos. Quienes duplican solo lo hacen en el ámbito de lo que se denomina
la lengua cultivada. Desdoblan sin problemas cuando producen mensajes para el habla pública, académica, jurídica, administrativa, publicitaria, monologal, cuidada y planificada. Por ejemplo, en un discurso, en un texto académico, en una declaración pública, en una clase, en una columna periodística, en un electrotexto o en un mensaje publicitario. Ya es tradición que diversas instituciones incluso tengan guías orientadoras respecto de su uso. Es decir, parece limitado al discurso dirigido a grupos escolarizados o a empleados de diversos organismos y también a lectores de los medios tradicionales y de las redes sociales. Pero es mucho más escaso en el habla informal o popular y cotidiana. En consecuencia, quedan fuera, excluidos dentro de lo inclusivo, quienes no formen parte de esos contextos, es decir, una buena mayoría de la población. En consecuencia, quienes no formen parte si estuviéramos atentos al modo como se saludan, por ejemplo, algunos desdoblantes, cuando se juntan con un grupo familiar o de amigos, nos daríamos cuenta de que no dicen, hola, tíos y tías, sobrinos y sobrinas, o ¿cómo están, muchachos, muchachas y muchaches? Por otra parte, la convivencia actual entre el masculino genérico y los desdoblamientos es innegable, están conviviendo en el discurso contemporáneo. Eso implica que es muy posible que el uso alternativo termine haciéndonos creer que el masculino genérico alude solo a los hombres y excluye todo lo demás, o que cuando ambos recursos aparezcan en un mismo texto, quienes leen o escuchan descarten la posibilidad de referentes femeninos y lo relacionen solo con el masculino específico. Por ejemplo, si digo la universidad ha organizado jornadas para académicos y académicas, amigos y colaboradores en general, podría interpretarse que amigos y colaboradores solo aluden al sexo masculino. Pensemos además en un caso legal en que alguna empresa maula se niegue a aumentar el salario de sus empleadas debido a que el convenio firmado con el sindicato indica que recibirán ese beneficio los empleados. Quiero recordar también un evento reciente, la detención por fraude fiscal de 55 personas. A pesar de que en el grupo formalizado o imputado había 39 caballeros y 16 damas, todos los medios nacionales y extranjeros los refirieron como empresarios, detenidos o involucrados, siempre en masculino genérico. Ninguno tituló 55 empresarios y empresarias, negándoles a esos pobres señores el derecho a aparecer en dobletes nominales. Para quienes defienden el lenguaje incluyente, la duplicación parece ser entonces selectiva. Excluye o evade las palabras marcadas contextual o semánticamente por algún rasgo despectivo, por decir algo, irónico, humorístico o negativo en general. Baste con citar algunos términos que al parecer no se duplican, o al menos se duplican muy poco en masculino y femenino. Ladrones. Nadie dice ladrones y ladronas. Corruptos. Bandidos. Mendigos. Monstruos. No hay monstruos y monstruas. Reos. Boludos. Peatones. Necios. Patudos. Lesos. Tontos. Rotos. Estúpidos. Pendejos. Rara vez alguna persona diría, oigan, boludos y boludas, no hagan eso. Para completar los ejemplos, conocemos el rango social y familiar que han adquirido las mascotas en nuestras sociedades contemporáneas. Sin embargo, son muchos los hablantes defensores de las duplas léxicas que dicen tener perros
y o gatos. Aunque los tengan de ambos sexos, excluyen a perras y gatas. Aunque es difícil encontrar, al menos en la prensa, a alguien que se autoanuncia como paseador de perros y perras. Paso al caso de la E. Están sacando mi otro lado ustedes. Su significado de uso propuesto para la E es muy claro. La E significa género indistinto o sin género. Lo más relevante que han argumentado quienes objetan esta opción es la pretensión de atentar contra lo que se conoce gramaticalmente como el sistema morfológico, el carácter invasivo de un componente lingüísticamente cristalizado, como ha dicho en algún momento Soto Vergara 2020. Se le ha visto como propuesta novedosa, ecológica, aplicable a la escritura y a la oralidad, pero también transgresora de la memoria gramatical y prestada a equívocos cuando se aplica, por ejemplo, a categorías no humanas o que no requieren cambio de género social o de sexo. Es tan aparentemente inclusiva que podría terminar excluyendo, es decir, dejando fuera a toda persona que no sea binaria ni de sexo género fluido, principalmente cuando quienes la defienden exigen ajustar el uso a la triplicación nominal o pronominal. Si realmente fuera una alternativa incluyente total, debería bastar sola para abarcar lo masculino, lo femenino y lo que no entre en ninguna de ambas opciones. Empero, la exigencia de la mayoría de sus proponentes es que se añada a las duplicaciones, ellas, ellos, ellas. Si la E se añade a los dobletes, deja aparte tanto lo masculino como lo femenino y se convierte en marca exclusiva de una minoría. Además, tenemos universidades que ya otorgan títulos profesionales de acuerdo con el sexo de quien egresa y, aunque no todas, hay mujeres profesionales que se aceptan como psicólogas, sociólogas o ingenieras. Sin embargo, no son pocas las que, al contrario, se autoexcluyen si se las designa en femenino. Típicos son los casos de bachillera. Ninguna mujer quiere ser bachillera. Médica, perita, pilota, crítica, química, física, matemática, astrónoma, entre muchos otros. Casi siempre prefieren sus títulos en masculino por diversos motivos. Hay quienes denominan esto machismo o androcentrismo femenino, es decir, hacen un poco como aquel famoso personaje cubano que se llamaba Chacumbele, que se mató a sí mismo. Todavía recordamos el tweet o el post, depende de si es antes o después, de una egresada chilena de medicina que afirmaba en 2019 en un tweet: soy médico, no médica. Corten el deseo los colegas progres. Quiero referirme también a algunas consecuencias relacionadas tanto con los desdobles como con el uso de la E. El hecho de que propongan cambios forzados de hábitos lingüísticos ha conducido a una serie de fallos que han servido de insumos a humoristas y a oponentes del lenguaje inclusivo. La muestra es muy amplia, pero elegiré unos pocos. Una información reciente del Ministerio de las Culturas de Chile sobre el premio Roberto Bolaño habla de los relatos ganadores y ganadoras. Un ministro de Educación aludió en un tuit a las y los establecimientos escolares. Un subsecretario de Salud Pública afirmó que las y los medicamentos son fundamentales. Conclusión: si alguna vez se ha dicho que los ángeles carecen de sexo, hemos descubierto que los relatos, los establecimientos escolares y los medicamentos sí que lo tienen. El decanato de una universidad convoca a un evento y culmina su mensaje diciendo: las y los esperamos. El aviso publicitario de una tienda por departamentos anuncia que precisa de personal femenino o femenina. Vía WhatsApp, una clínica notifica al paciente, por escrito, que le confirma el agendamiento de un o una colonoscopía.
o colonoscopia. Un restaurante del barrio Bellavista, acá en Santiago, señaliza los baños para caballeros y damas con sendos letreros que dicen machos y machas. También hemos visto la cita de un texto académico que habla de cientos y cientos de cuerpos. Nada que decir de los millones y millonas o de los mayores y mayoras aludidos por el actual mandatario venezolano y la vicepresidenta colombiana respectivamente, o de los más débiles y las más débilas referidos por la vicepresidenta de España. Hemos leído reportes de formas verbales como gane, somes y comprendemes. Por gana, somos y comprendemos. De adjetivos como diverses y de sustantivos como tonterías. Más allá de la hilaridad que puedan ocasionar algunos de estos ejemplos, podríamos derivar otra inferencia comunicacional. Todos entrarían en algo similar a lo que se conoce en lingüística como ultracorrección, o, para decirlo con un neologismo, un malapropismo. Tratando de hacerlo bien, los usuarios lo hacen equivocadamente. Sin embargo, y aquí viene lo más interesante, no deberíamos responsabilizarlos totalmente, puesto que ello puede radicar en un desajuste cognitivo entre lo preexistente y lo emergente. Muestran un fenómeno en transición que busca generar nuevos hábitos lingüísticos, y aunque a veces con resultados erráticos, los enunciadores realmente están apostando a la inclusividad. Yo no creo que no lo estén haciendo, con el riesgo de que cuando se trata de hablantes o de medios públicos, dichos desaciertos se normalicen para la población y al acudir a un bar, alguien termine pidiendo, por ejemplo, un vino para él y una vina para ella, por favor. Ya para cerrar, debemos recordar el modo como la búsqueda de inclusividad lingüística ha comenzado a incidir incluso en textos literarios o de otra naturaleza. Sabemos de una editorial española que se ha tomado la libertad de reescribir El Principito como La Principesa. Ya tenemos un Nuevo Testamento adaptado al lenguaje inclusivo y canario, cuyos editores hablan de Padre, Madre, Dios. La Universidad Iberoamericana de México ha puesto a disposición del público un programa denominado CADI, un software destinado a la traducción de textos al lenguaje inclusivo. Algunas veces la traducción es errada. Tenemos noticia de 3 libros argentinos. La creación de Eva, del 2018, es una novela. Vikinga Bonsai, otra novela del 2019, y El libro de la vieja, un libro de ensayos, escritos los 3 en un supuesto lenguaje incluyente. En conclusión, debemos tener presente, por cierto, que en la novela La creación de Eva hay una cosa que me llamó extremadamente la atención, le cambiaron el nombre a Dios, entonces lo llaman Díaz, ni siquiera Díaz, sino Díaz. En la novela, pueden ver la novela La creación de Eva. En conclusión, debemos tener presente que la inclusividad lingüística no es ya una moda ni un capricho de determinados grupos. Con aciertos y desaciertos ha llegado para quedarse y algún efecto habrá de generar en el efervescente movimiento del idioma. No debemos dejarlo de lado ni descuidar su evolución. Es cierto que falta aún, posiblemente, un proyecto de alfabetización que facilite su uso e impida dislates como los que hemos mostrado. Aparte de no exagerar sus posibilidades hasta prestarse a la parodia. Me refiero, por ejemplo, a las intenciones de modificar textos que pertenecen a la tradición y cuya importancia no se ha perdido, a pesar de que no hayan sido todos los inclusivos que algunas personas aspirarían. Si se busca que los cambios propuestos tengan realmente un impacto sistémico, es decir, que modifiquen el sistema, el desdoblamiento debería ser aplicado a cada vocablo que aluda al sexo y no dejar fuera los que implican rasgos negativos. No se debe seguir asumiendo que son o que somos machistas irredentos y homófobos quienes se niegan a hacer uso de la E o quienes nos negamos a hacer uso de la E, al menos todavía. El masculino genérico seguirá existiendo, independientemente de cualquier propuesta. No son parias
quienes siguen usando este recurso milenario inserto en nuestra memoria lingüística. Dejemos además los libros, las frases hechas y las paremias como nacieron. Sonaría mucho más exótico, por decirlo menos, mucho más exótico o curioso que incluyente si digo, más vale pájaro o pájara en mano que 100 o cienta volando. Respecto de eso, quiero cerrar con una humorada que adapté a partir de una chanza tuiteada por un colega de la Real Academia Española precisamente. No seremos hiperinclusivos y más bien generaremos lo que la RAE 2020 denomina un monstruo discursivo. Si enunciamos, por ejemplo, en lugar de decir el perro es el mejor amigo del hombre, si dijéramos el perro, la perra y el perre son el, la y le mejor amigo, amiga y amigue del hombre, la mujer y los no binarios. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, don Luis. Quiero saludar primero a nuestra querida amiga doña Leonora Díaz, coordinadora del área de Humanidades del Centro Cultural de España, que está con nosotros. El Centro Cultural estuvo recientemente de aniversario, así que, bueno, muy bienvenida. Y quiero también leer un saludo que acaba de enviar el presidente de la Academia Venezolana de la Lengua, don Horacio Biord Castillo. La Academia Venezolana de la Lengua agradece profundamente a la Academia Chilena de la Lengua por la honrosa designación de nuestros numerarios, doña Lucía Fraca de Barrera y don Luis Barrera Linares, como miembros correspondientes de la Academia Chilena. Estos nombramientos tan merecidos estrechan los lazos entre nuestros países, profundizados en el siglo XIX por Bello y renovados por la acogida chilena a tantos migrantes venezolanos como Venezuela lo hizo décadas atrás. Gracias a la Academia Chilena y a su señor director, don Guillermo Soto Vergara. A doña Lucía y don Luis, nuestro cariño. Sepan que nos sentimos orgullosos de ustedes y agradecemos su trabajo y la proyección que han hecho de Venezuela en Chile. Caracas, 25 de marzo de 2024. A continuación, el director de la Academia hará entrega de un diploma acreditativo de su pertenencia a nuestra corporación, don Luis Barrera. Tenga la bondad de acercarse. Que lo tenga él. Entrégaselo a él. Don Luis Barrera, tenga la bondad de incorporarse a nuestra mesa. Ahora vamos a proceder a sacar unas fotos de rigor con nuestro nuevo académico correspondiente. Y quiero antes pedir un aplauso para don Luis, que ya es miembro de la Academia Chilena. Vamos a sacarnos una foto ahora antes de empezar con la segunda ceremonia.
Bien, ahora... ¿sí? Sí, no, ahora vamos a iniciar la segunda ceremonia de incorporación y quiero invitar a nuestra académica, doña Victoria Espinosa, que está conectada desde España con nosotros vía Zoom, y quien recibe a doña Lucía Fraca. Quiero invitar a Victoria que pronuncie su discurso de recepción. Victoria. Muchas gracias. Buenas tardes, señor director, académicos, miembros de la mesa directiva, señor Joaquín Fermandoá, presidente o director del Instituto de Chile, señora Leonora Díaz, Centro Cultural de España, representándolo también, académicos, señora Lucía Fraca y señor Luis, académicos y académicas, señoras y señores. La educación en cualquier país es el pilar más importante para su desarrollo. En Chile, las grandes brechas en la calidad de la enseñanza entre establecimientos públicos subvencionados y particulares, sumado a problemas como la deserción escolar, amenazan el futuro de las nuevas generaciones y el desarrollo del país en un tema del cual debemos ocuparnos. Esta condición de la educación, su deterioro, tanto en la formación de docentes como en la educación que deben recibir los estudiantes de enseñanza básica y media, viene desde hace mucho tiempo atrás y no se vislumbra en las políticas educacionales una intención de reconocer el problema y enfrentarlo. Mientras más tiempo transcurra, más difícil será recuperar el estado de la situación. Todos tenemos una responsabilidad en la mejora de la educación en nuestro país y nuestra academia también, de modo que todos los estudios que enriquecen nuestro trabajo en torno a la lengua constituyen una contribución al desarrollo del país. Recibimos hoy en la Academia Chilena de la Lengua a una académica cuyo trabajo aborda desde la perspectiva de la lengua y la educación, la enseñanza de la lengua materna y la pedagogía. Ella es Lucía Fraca de Barrera. Se define a sí misma como hija de migrantes, nieta de migrantes y madre de migrantes. Nació en Venezuela de madre puertorriqueña y padre español. Estudió en el Instituto Pedagógico de Caracas. Mientras estudiaba, siendo muy joven, conoció a su esposo y compañero de vida, don Luis Barrera Linares, con quien, señala Lucía, ha compartido una vida plena durante 48 años. En esta vida plena han avanzado juntos en magníficas, buenas, regulares y duras situaciones, satisfechos ambos, dice Lucía, felices, solidarios, con un resultado que les enorgullece: la actividad profesional honesta, 2 hijos maravillosos y una nieta luminosa. Lucía Fraca se formó en la actividad pedagógica y su aspiración era ser educadora de párvulos o maestra de educación básica. Por ello ingresó al Instituto Pedagógico de Caracas, hoy Universidad Pedagógica Experimental Libertador, culminando su carrera en 1976. Mientras estudiaba pregrado, fue asistente de investigación en el Centro de Investigaciones Lingüísticas Andrés Bello, CILAB, hoy Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, institución que ya para ese momento desarrollaba un proyecto sobre las áreas dialectales de Venezuela, coordinado por los profesores Luis Quiroga Torrealba y Minelia de Ledesma. Lucía Fraca dice que fue la mejor escuela para su futura formación como investigadora del lenguaje. Ahí desarrolló sus primeras indagaciones sobre la pronunciación del español en las diferentes zonas del país. Posteriormente ejerció la enseñanza en la misma institución donde obtuvo la licenciatura, el Instituto Pedagógico de Caracas. Todos los estudios, aunque en distintas áreas disciplinares, siempre vistos desde la perspectiva de la educación, como fonética y fonología, historia de la lengua española, teoría y praxis de la lectura y la escritura, psicolingüística,
Estando en Caracas, su labor fue la formación de docentes para la educación secundaria. En esta tarea cultivó otra descendencia, sus alumnos, a quienes dedicó muchos años de su vida. Lucía declara, comillas, la pedagogía ha marcado mi vida en muchos sentidos, cierre de comillas. Todo lo que ha realizado, señala Lucía, tanto en su vida personal como profesional, tiene el mismo significado. Es el significado de la vida en varios sentidos. Esto se ve reflejado en una cita al inicio de su libro, denominado Pedagogía Integradora en el Aula, Teoría, Práctica y Evaluación de Estrategias de Adquisición de Competencias Cognitivas y Lingüísticas para el Empleo Efectivo de la Lengua Materna Oral y Escrita. Dice, comillas, cada uno de nosotros, a medida que viaja por la vida, tiene la oportunidad de encontrar y de dar su don. No importa que éste sea silencioso o insignificante a los ojos del mundo, porque es al encontrar y al dar que podemos conocer la felicidad que contienen tanto las épocas difíciles como las luminosas. Cierre de comillas, de Broussat y Broussat, autores. El prólogo del libro citado fue escrito por una profesora de Lucía, Minelia Villalba de Ledesma. Ella dice en el prólogo, antes siento la obligación de expresar que conozco a Lucía Fraca desde que comenzó su carrera en el Instituto Pedagógico de Caracas. La he visto crecer como docente e investigadora y puedo dar fe de su trabajo sistemático, de su constancia, de su preparación profesional continua, que le ha valido el reconocimiento de los diversos sectores de la Universidad Venezolana. Para llegar a la posición que hoy ocupa, continúa Minelia, ha ido quemando etapas, como debe ser. Por eso, en su formación no hay improvisación. Lección ejemplar para los investigadores que se inician. Lucía es también un ser extraordinario que siempre ve el lado positivo de las cosas. Esto sucede porque tiene confianza en sí misma y en el ser humano que es. De allí su alegría de vivir, su espiritualidad, el amor por su trabajo, por sus alumnos, por los niños, y su fe en el maestro de escuela y en la acción transformadora de la educación. Y, además, continúa señalando Minelia, Lucía es mi hija por obra y gracia del amor, ese que nace algunas veces en el aula de clase y se consolida a través del tiempo y el espacio compartidos. Cierre de comillas. Recién obtenido su título, Lucía fue becada por la Oficina de Investigación del Español a Madrid a fin de realizar estudios especializados en dialectología. En esa estancia tuvo la oportunidad de conocer y compartir espacios con profesores como Manuel Alvar, Eugenio Coserio, Carmen Bravo Villasante, Humberto López Morales, Emilio Arcos Lloras y Bernard Potier. La estadía terminó con una tesina sobre el uso de los diminutivos en el español de Venezuela y el grado de especialista en investigación lingüística. Entre los años 1978 y 1980 realizó una maestría en lingüística en la Universidad Pedagógica. En esta misma época recibió una beca que la llevaría a la Universidad de Essex, en Inglaterra, donde cursó una maestría en estudios de psicología con el propósito de profundizar en estudios de psicolingüística. Su interés en esta especialización lo focalizó en el área del desarrollo del lenguaje en niños hispanohablantes, finalizando con una tesis sobre la adquisición longitudinal de formas verbales en niños venezolanos, investigación que le valió el grado de Master of Arts en Lingüística por la Universidad de Essex. Parte de los resultados de este estudio fueron publicados en un libro denominado Psicolingüística y Desarrollo del Español, autoría que comparte con Luis Barrera Linares y que tiene varias ediciones, 4 en total, siendo la primera en el año 1981. Realizó varios cursos de perfeccionamiento sobre fonética y fonología, sobre gramática generativa, sobre español de América, modelos de enseñanza del español como lengua materna, adquisición y desarrollo del español.
Estuvo en una pasantía en la Universidad de Dijon, en Francia, bajo la tutoría del lingüista Jean-Émile Gombert. Con su preparación en el área de lengua y educación, contribuyó con la creación de una maestría y especialización en lectura y escritura y participó además en un proyecto internacional de la Asociación Internacional para la Evaluación del Resultado Educacional, dirigido a medir niveles de comprensión de lectura en niños venezolanos de cuarto de básica y adolescentes de noveno de secundaria. Los resultados de esta investigación los plasmó en el libro La comprensión de 13 estructuras gramaticales del español, publicado en el año 1994. Con la experiencia adquirida en diversos proyectos de investigación y una vez que las circunstancias familiares y laborales se lo permitieron, tomó la decisión de iniciar estudios doctorales entre los años 2000 y 2003. Concluyó con una tesis acerca de las modalidades discursivas presentes en 2 redes sociales, correo electrónico y chateo, y sus implicaciones para la enseñanza del español. Obtuvo el grado de doctor en educación en la Universidad Pedagógica Libertador en el año 2006. Producto de su investigación publicó 2 libros, La ciberlingua, una variedad compleja de lengua en Internet, en 2006, y posteriormente Ciberlingua y ciberliteratura en el año 2012, este último en coautoría con Luis Barrera Linares. Su experiencia en investigación la llevó a participar en el Centro de Investigación de Literatura y Lingüística Andrés Bello, donde trabajó en proyectos y luego debió asumir el cargo de coordinadora de este centro. Fue directora de la revista Letras, dedicada a la difusión de investigaciones en lingüística, literatura y enseñanza, culminando esta etapa con la creación de un doctorado en Pedagogía del Discurso en el año 2005, programa de posgrado que continúa hasta hoy. En el año 2009 fue elegida numeraria por la Academia Venezolana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española. A modo de vínculo entre ambas, actualmente es coordinadora de la Comisión de Gramática de la Academia Venezolana de la Lengua. También fue coordinadora nacional de investigación de la Universidad Pedagógica Libertador e integrante del equipo internacional en el proyecto La enseñanza de la lengua materna en el mundo hispánico, liderado por don Humberto López Morales y desarrollado con el auspicio de la Fundación Comillas y la Universidad de Comillas en España. En esa actividad compartió labores con doña Marián Peronar, a quien considera una apreciada amiga. Ha sido profesora invitada y conferencista en varias universidades venezolanas y extranjeras y ha participado en congresos, simposios y mesas redondas. También ha publicado diversos artículos en revistas arbitradas y ha dirigido múltiples trabajos de grado y de posgrado. También ha contribuido como facilitadora en talleres sobre enseñanza de la lengua materna y desarrollo del lenguaje, asesora pedagógica del Colegio Hebraica de Caracas, donde también contribuyó con la formación de varias generaciones de profesores de preescolar y básica. Hace algunos años debió viajar a Chile, cuenta doña Lucía Fraca. Esta ha sido la etapa de mayor duración temporal en otro país. Aquí el ejercicio de la docencia mutó en una de sus más espléndidas derivaciones. Se ha especializado en la asesoría pedagógica para una empresa dedicada a la preparación y difusión de materiales didácticos dirigidos a la educación básica. Actualmente viene vinculada con la didáctica y la implementación de estrategias para mejorar la docencia. Comparte su experiencia y conocimientos pedagógicos trabajando en equipo en la empresa MasterWise, Ideas Educativas, dedicada a la creación, diseño, producción y distribución de materiales didácticos dirigidos a los diferentes ramos del currículum oficial para preescolar y básica. En conclusión, su vida familiar, profesional y académica, Lucía Fraca la resume en 3 palabras clave: agradecimiento, satisfacción y plenitud. Agradecimiento a la vida por haber integrado una familia honesta y productiva, satisfacción porque creo haber colaborado con el crecimiento de muchas personas
y plenitud, ya que, más allá de algunos naturales escollos circunstanciales, conozco muy bien y disfruto la palabra felicidad. Cierre de comillas. La Academia Chilena de la Lengua se honra esta tarde en recibir como nueva académica correspondiente por Venezuela a doña Lucía Fraca de Barrera. Merecido reconocimiento a quien trabaja sin reconocer fronteras, de forma abnegada, intensa, con el único propósito de mejorar la educación de todos los niños. Doy con verdadera satisfacción la bienvenida a quien con tales méritos llega a nuestra academia. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Victoria. Y ahora quiero invitar a nuestra nueva académica correspondiente, doña Lucía Fraca, para que pronuncie su discurso de incorporación. Por favor. Buenas tardes. Me uno a los vocativos y a los saludos que dio nuestro director al inicio de este acto y espero que la emoción no me robe las palabras. Antes que todo, los agradecimientos necesarios a la Junta Directiva y colegas de la Academia Chilena de la Lengua que votaron por mi designación como académica correspondiente por Venezuela y a doña Patricia Stambuk por proponer nuestra candidatura. Felicitaciones por sus premios y reconocimientos más que merecidos. A doña Victoria Espinosa por aceptar presentarme ante esta ilustre corporación y por sus palabras muy emotivas hacia mi persona. A mi familia, a Luis, a Megan, a los hijos biológicos y adoptivos, a los amigos queridos que apoyan y dan fuerzas. A doña Minelia de Ledesma, maestra, académica venezolana recién fallecida. A la familia de la empresa Ideas Educativas SPA Masterwise, que me ha dado la oportunidad de hacer pedagogía del lenguaje en Chile desde otra dimensión. A Ingrid Graf, por la excelente organización de este evento. Estar aquí constituye un gran reconocimiento a mi vida académica, profesional y personal. Doy gracias por ello. Mi discurso se titula El español pluricéntrico y su enseñanza como lengua extranjera. En estas muy breves palabras, abordaré de manera muy sucinta la conceptualización del español como lengua pluricéntrica. Ofreceré algunas ideas acerca de su enseñanza desde lo estratégico y, por último, haré algunas propuestas de acciones al respecto. El español, lengua pluricéntrica. El español es un idioma plurinacional y multiétnico. Agrupa a una muchedumbre humana tan enorme y abigarrada, tan heterogénea y variopinta, que resulta imposible alzarlo como bandera de nadie. Gregorio Salvador, año 2000. Hispanoamérica y España no son iguales. Y aunque en ellas se habla español, no es el mismo español. En el último anuario del Instituto Cervantes, publicado en octubre del año 2023, se señala que el español es una lengua que hoy hablan más de 599 millones de personas en el mundo, ya sea como lengua nativa, segunda o extranjera. Es la segunda lengua del mundo por número de hablantes nativos, con cerca de 500 millones, y el segundo idioma de comunicación internacional. Esta última acotación la retomaré al final. Si se toma en cuenta la cantidad de hablantes en su expansión numérica y espacial y sus variedades ejemplares, el español debería conceptualizarse como una lengua pluricéntrica.
Tal noción se evidencia en los varios focos de irradiación y centros de prestigio que se encuentran en ciudades o capitales de varios países hispanohablantes. De acuerdo con ello, podría ser considerado igualmente ejemplar el español de Santiago, Caracas, Ciudad de México, Buenos Aires o Madrid, por nombrar solo algunos. Para Soler Echalde, 2020, las variedades habladas en estos centros de irradiación se difunden a través de la escuela, del gobierno, de las leyes, de los medios de comunicación masiva y funcionan como modelos lingüísticos ejemplares para sus zonas de influencia. En tal sentido, se asume como un sistema social conformado por múltiples centros de decisión en el que cada uno tiene facultades, pero que operan bajo el mismo conjunto general de reglas, es decir, la unidad en la diversidad. En el prólogo a su gramática de 1847, don Andrés Bello anunciaba ya este carácter pluricéntrico. Dice, Chile y Venezuela tienen tanto derecho como Aragón y Andalucía para que se toleren sus accidentales divergencias cuando las patrocina la costumbre uniforme y auténtica de la gente educada. La costumbre uniforme y auténtica se refiere a nuestra manera y modo de hablar con accidentales divergencias y que funciona como modelo lingüístico socialmente aceptado. En su discurso de incorporación como miembro correspondiente, Johannes Cavatek, el año 2024, señaló cómo las academias de la lengua dieron un vuelco en su visión del español, reconociendo oficialmente lo que es una realidad desde hace tiempo, la condición de tener varios centros de irradiación. Y entonces, ¿qué variedad de enseñar? Puesto que existen distintas variantes prestigiosas, ante la pregunta debemos centrarnos en dos dimensiones: la educación idiomática como lengua materna y la enseñanza del español como lengua extranjera, segunda o tercera. En cuanto a la primera, la respuesta es evidente. Se enseñará la variedad de cada región o país valorada como de mayor prestigio, con gran irradiación mediática y aceptación social entre las comunidades que la emplean. Las autoridades educativas de cada región, en alianza con las academias y otros organismos, las seleccionarán. La situación se torna algo más compleja cuando se trata de enseñar el español como lengua extranjera. En cuanto a esto, Moreno Fernández, 2001, se pregunta, ¿dónde se habla el mejor español? ¿Debe darse preferencia al castellano, español de Castilla, a la hora de redactar las normas que rigen su enseñanza? ¿Debe tener más peso el español de México por su número de hablantes o el de España por su historia? ¿Es el de Colombia el español más pulcro del mundo? Veamos qué dice don Andrés Bello. Hay locuciones castizas que en la península pasan hoy por anticuadas y que subsisten en Hispanoamérica. ¿Por qué proscribirlas? Si según la práctica general de los americanos es más analógica la conjugación del verbo, ¿por qué razón hemos de preferir la que caprichosamente haya prevalecido en Castilla? Sin embargo, y muy a pesar de lo anteriormente señalado en cuanto a la aceptación de una variación idiomática, en el plan curricular del Instituto Cervantes, en el primer párrafo de la sección Norma Lingüística y Variedades de Español, se señalan los presupuestos para la selección de los niveles de referencia en la enseñanza. Cito el más relevante. Han sido considerados a la hora de seleccionar el material lingüístico y los niveles de referencia para el español el que corresponde preferentemente a la norma culta de la variedad centro-norte peninsular española. La selección de esta variedad se sustenta en los rasgos comunes que comparte con las restantes normas cultas del mundo hispánico y en su proyección dentro del modelo estandarizado prestigioso de la lengua española para la propia comunidad hispánica, aunque no deja de reconocer las variantes hispanoamericanas. Y nos preguntamos, ¿es esa la variedad prestigiosa del español que se debe enseñar? ¿Es para los chilenos o los venezolanos nuestro modelo estandarizado prestigioso de la lengua?
Obviamente que no. ¿Qué sucede, como reclamaba Bello, con los rasgos que nos son comunes y con nuestras accidentales divergencias? El mejor ejemplo lo encontramos en el sistema fonológico no distinguidor. Sí, el del ceseo. Esa batalla la ganamos. Característico de Hispanoamérica. Aquí no hay diferencias fonológicas entre el fonema fricativo alveolar sordo s, que corresponde a la letra S, y el interdental fricativo sordo z, de las consonantes Z y C, seguida de E o I en la pronunciación de palabras como sueño, zapato, cepillo y cielo. Ahora bien, ¿se conocen las variedades prestigiosas del español en Hispanoamérica? ¿Se han considerado para su establecimiento lo lingüístico, lo histórico, lo geográfico y lo social? Para la determinación de la variante prestigiosa o ejemplar de cada país, consideramos que se deberían tomar en cuenta algunos aspectos como los siguientes. La dimensión histórica relativa a los acontecimientos ocurridos en esa región y que influyen en su lenguaje. La dimensión lingüística referida a los rasgos fonológicos, morfosintácticos, lexicales, entre otros, que caracterizan a esas variedades prestigiosas. La dimensión geográfica relativa al lugar donde se habla y se enseñan esas distintas variedades. La dimensión social relativa a la valoración y percepción que tiene una comunidad de hablantes acerca de la variedad de español que desea hablar, aprender y enseñar como lengua materna y lengua extranjera, más allá de una normativa foránea y monocentrista. Los propósitos, necesidades, motivaciones y expectativas de los aprendices. ¿Es necesario un programa educativo regional del español como lengua extranjera? En relación con esta temática, varios países han tomado iniciativas tanto oficiales como privadas. Debido a la brevedad de esta comunicación, solamente haré breve referencia a Chile y Venezuela. En Chile, Ferreira Cabrera 2017 señala que Chile es un destino cada vez más frecuente para estudiantes y personas extranjeras que por razones de estudio, comerciales y turísticas desean aprender el español como lengua extranjera. La Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, creada en 1990, ha efectuado programas de perfeccionamiento, talleres, cursos y diplomados para el mejoramiento de las metodologías en la enseñanza del español como lengua extranjera para diplomáticos. Este proyecto se denomina Programa de Transferencia de Metodologías para la Enseñanza del Idioma Español en Países del Caribe anglófono y que se ejecuta en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Academia Diplomática Andrés Bello. En la Universidad de Chile se ofrece un diplomado de extensión en metodologías para la enseñanza del español como segundo idioma y tiene como objetivo fundamental que los participantes adquieran conocimientos lingüísticos y apliquen herramientas metodológicas propias de la enseñanza del español. También existe un diplomado de postítulo en enseñanza del español como segunda lengua y lengua extranjera, que busca facilitar la inserción laboral especializada en el área de la enseñanza del español como segunda lengua y lengua extranjera en un nivel inicial. Por su parte, el programa de español para extranjeros perteneciente a la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile atiende a grupos de estudiantes extranjeros de pregrado e intercambio académico y administra cursos de español por convenios a estudiantes profesionales de empresas extranjeras con sedes oficial o filiales en Chile y a funcionarios internacionales o diplomáticos. Venezuela. La Asociación Venezolana para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, ASOVELE, fue fundada en 1990 con el objetivo central de contribuir con los programas de su enseñanza en el Caribe no hispánico. En la Universidad de Margarita, en el año 2022, se creó un programa para la formación de magísteres en la enseñanza del español como lengua extranjera y ya tiene 2 cohortes de estudiantes formándose como especialistas en esta área. En relación con la enseñanza del español como lengua extranjera en Venezuela, Rojas Saavedra 2014 ha señalado que urge la necesidad de proponer y diseñar programas prácticos para impartir la enseñanza del idioma y la cultura venezolanas,
por cuanto el país se encuentra actualmente en un proceso de apertura de orden político, social, cultural y económico. En el ámbito internacional existe también la Asociación Internacional para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, ACELE, con sede en Logroño, España, que en julio próximo celebrará su 34º Congreso Internacional en la ciudad de Edimburgo. En esta ocasión, especialistas de todo el mundo en la enseñanza del español como lengua extranjera, segunda lengua o como lengua de herencia, dialogarán y reflexionarán sobre multimodalidad, interlingua y transdisciplinariedad en la enseñanza del español. De lo que se ha venido tratando, muy brevemente, la bibliografía es amplia, suponemos que en las distintas universidades e institutos de Hispanoamérica, la variedad enseñada es la del español ejemplar hablado y enseñado en esos países. En todo caso, pareciera que los aprendices foráneos, en líneas generales, desean aprender una variedad de prestigio, sea europea o hispanoamericana. Esta debería cumplir con sus expectativas y necesidades de comunicación. Sin embargo, y como condición sine qua non, la unidad y diversidad hoy por hoy son incuestionables en relación con la lengua española pluricéntrica y su educación. La enseñanza del español como lengua pluricéntrica. Al ubicarnos en el plano educativo, proponemos una visión estratégica para la educación idiomática, orientada hacia las distintas acciones que se ponen en práctica dentro de los fundamentos de una pedagogía integradora estratégica. Para ofrecer algunos lineamientos planteados desde esta perspectiva, proponemos que un aprendiz y un docente estratégicos del español como lengua extranjera serían aquellos que saben qué deben aprender o enseñar, organizan, planifican y controlan sus estilos y modos de aprendizaje y enseñanza, conocen las demandas cognitivas y metacognitivas implícitas en ello, intuyen cómo hacerlo y aplican sus conocimientos previos para lograr un aprendizaje más efectivo. Saber sobre ello, sugerimos la determinación de los siguientes aspectos. Conocimiento acerca de las características y estilos, conocimiento acerca de las características y estilos de aprendizaje del aprendiz y del enseñante, su teoría del mundo, actitudes y motivaciones. 2, certeza sobre el tipo de conocimiento idiomático que se desea impartir y enseñar, además de la planificación y enfoques curriculares aplicados. 3, determinación de los objetivos y metas a obtener, así como de las distintas habilidades cognitivas a lograr para un efectivo desarrollo de las competencias en la lengua meta. 4, selección de la variedad del español que se va a enseñar, su normativa, caracterización y uso. Lo más importante para tener en cuenta en el abordaje de una educación estratégica del español como lengua extranjera es que, a pesar de las variedades idiomáticas, prestigiosas o ejemplares, que son varias, y las distintas características dialectales y sociolectales, que son muchas, la unidad del español debe mantenerse inquebrantable. En tal sentido, nuestro director, don Guillermo Soto Vergara, en el 2023, sugiere muy acertadamente que la escuela debería procurar que los alumnos tuvieran conciencia del carácter pluricéntrico del español y, por tanto, la legitimidad de esas variantes en el estándar, tal y como éste se da en tal o cual área. Propuestas de acción. De todo lo que hemos tratado en esta breve disertación, resumiremos una serie de acciones como tareas futuras. Propuestas. El español es una lengua policéntrica y en su enseñanza se deben considerar en igualdad de condiciones las distintas variantes ejemplares existentes tanto en Europa como en Hispanoamérica y no sobreponer unas sobre las demás ni asumir una actitud monocéntrica. Esta concepción sería mucho más equitativa y equilibrada que la enseñanza en todas partes de una sola variante, alrededor de la cual orbita el resto, vista como si estuviera constituida por una diversidad de normas periféricas no siempre valoradas equitativamente. La puesta en marcha de investigaciones orientadas por la ASALE y la ACELE para la determinación de las distintas variedades prestigiosas del español, tanto en Hispanoamérica como en Europa.
En relación con la determinación de las normas nacionales o variedades ejemplares del español, en 1964, en Bloomington, Estados Unidos, durante el segundo simposio del Programa Interamericano de Lingüística y Enseñanza de Idiomas, se originó un proyecto de largo alcance, coordinado por don Juan Manuel López Blanch, cuyo objetivo era estudiar el habla culta media, habitual, con referencias a las actitudes formal, habla esmerada, e informal, habla familiar, de las distintas capitales hispanoamericanas. Posteriormente se sumarían estudios referentes a otras capitales como Madrid, Sevilla y Santa Cruz de la Laguna. Dicho proyecto aún se encuentra vigente en algunos de nuestros países y centros de investigación. De igual modo, los corpus y algunos de sus resultados podrían dar importantes pistas y servir de punto de partida a la hora de determinar las variedades ejemplares y prestigiosas del español y su enseñanza. Existen, además, otras interesantes bases de datos, como las del Presea, Cordian, sin olvidarnos de los corpus CREA, CORDE y CORPES, auspiciados por la RAE y la ASALE, entre otros. Sin embargo, y muy a pesar de su existencia y potencial utilidad, son escasos los trabajos con propuestas para la enseñanza del español como lengua 2 con base en corpus. Aunque no se relacione de modo directo con sus funciones específicas, la determinación de acciones estratégicas establecidas por las academias hispanoamericanas serviría de orientación a las instituciones que ofrecen programas y proyectos de enseñanza del español como lengua extranjera. Frente a las políticas y orientaciones del Instituto Cervantes, la ASALE y la ACELE pudieran proponer directrices principalmente para la enseñanza de las distintas variedades del español desde nuestros países. Don Miguel de Unamuno expresaba en 1911, y a esto me refería con la cita del Instituto Cervantes al comienzo, en 1911, hace ya más de un siglo, que el español es patrocinio de una veintena de naciones, a cuya vida todas contribuyen todas, sin monopolio de ninguna de ellas. Es la lengua que compartirá un día con la inglesa el predominio mundial. Hoy eso es un hecho. Ese momento de preponderancia e influencia de nuestra lengua es sin duda el que debemos aprovechar ahora. Y así como Bello propuso una gramática para el uso de los americanos, ¿por qué no enseñar un español pluricéntrico como lengua extranjera desde Hispanoamérica para el mundo? Vamos, hagamos camino al andar. Muchas gracias por escucharme. Solicitamos a doña Lucía Barrera tenga la bondad de acercarse a la mesa porque el director va a entregarle los elementos acreditativos de su pertenencia a nuestra academia. Venga, inmediatamente. Bien, ahora nos vamos a sacar una foto, la foto de rigor, con doña Lucía, que es nuestra nueva miembro correspondiente, o miembra correspondiente, citando el discurso de don Luis Barrera, nuestra nueva miembro correspondiente
Sí, por ser, ciertamente, ciertamente, así es. Vamos a sacarnos una fotografía ahora. Bien, con la entrega de la piocha y el diploma y ahora tras esta foto, quiero cerrar esta ceremonia e invitarlos a compartir un vino de honor, no sin antes darle un caluroso aplauso a nuestra querida Lucía Fraca de Barrera. Al vino de honor.